¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal. Les habla Sin Mentiras. Miren, hace pocas horas atrás, la vicepresidenta de Venezuela hizo un anuncio importante. Un anuncio económico. En esta suerte de anuncios que se vienen dando acá en nuestro país en los últimos días. Dos cosas que son importantes. La primera, Venezuela exonera o quita las exoneraciones para 596 productos o códigos de exportación, códigos arancelarios de exportación. 596. Segundo lugar, se da acceso a una ley de compras de productos nacionales. Es decir, va a primar todo lo que sea hecho en Venezuela para las compras del Estado. Estratégica, no vamos a sustituir todos los bienes que se producen en Venezuela, que tienen mercado nacional. También van a ser acompañados con la ley de compras públicas, como ya ha anunciado el presidente Nicolás Maduro, donde las compras del Estado deben estar dirigidos primero que nada a la producción nacional. Dos anuncios económicos que se unen a lo que es el Bolívar digital y a la reconversión monetaria anunciada para el próximo 1 de octubre. Es decir, y yo pregunto a todos los amigos de América Latina que saben la condición económica dura, difícil que atraviesa Venezuela, ser un país hiperinflacionario, estar sancionado, un mal manejo de las finanzas públicas, etc. Ahora, pregunto, ¿usted cree que Venezuela va a salir del foso con estas medidas económicas? Te doy más información. En los últimos meses, el gobierno nacional, la reconversión para el 1 de octubre, se ha venido hablando a lo largo de las últimas semanas y meses con todos los sectores empresariales del país, con todas las cámaras de comercio del país. El gobierno dice que ya ha identificado a las personas que están saboteando la paridad cambiaria, es decir, el valor de nuestra moneda. Ha dicho ahorita que va a eliminar todo lo que es estos 600 códigos arancelarios. Ya eliminó el control cambiario. Ya hay una ley que se está trabajando para las compras del Estado. Estas son algunas de las medidas económicas que han tomado en los últimos meses y que aparentemente el Producto Interno Bruto de Venezuela va a dejar de decrecer y va a crecer este año. La hiperinflación que andaba por 5.000, 50.000 y hasta 1.000.000, hasta 900.000 llegamos de inflación, podría cerrar este año en menos de 1.000%. Son logros que están allí. Ahora me pregunto lo siguiente y les hago la acotación siguiente. Falta mucho camino por andar. Por ejemplo, no se ha rescatado ni se ha modernizado la industria petrolera. Eso va a llevar muchos años. No se ha hecho una reducción del déficit fiscal. No se ha todavía llegado al punto de un salario justo, mínimo. No se ha fortalecido todavía la moneda. Siguen los ataques a la moneda y sigue la moneda devaluándose día tras día. No ha habido una reducción sustancial de la burocracia en Venezuela. Seguimos por más de 4 millones de empleados públicos y subiendo. No ha habido una simplificación de los trámites y burocracia en todo lo que es el estamento público en Venezuela. No ha habido ni se ha dado pasos para modernizar la economía. No se ha acabado todavía con la extorsión y el cobro, la matraca que hay en los organismos públicos de Venezuela. No se ha dado pasos firmes contra eso. No se ha fortalecido los controles, la supervisión de todo lo que se ejecute en el aparato productivo, en todo lo que es el Estado, en todo lo que tenga que ver con las obras que realice gobernadores, alcaldes, ministros, viceministros y todo lo que tenga que ver con los poderes públicos. No se ha creado todavía suficientes instrumentos para la evasión fiscal. Y no lo voy a cansar más. Yo tengo una lista grandísima.
que me hacen prever que con este gobierno difícilmente vamos a salir del foso y que me hacen prever también que con un gobierno opositor, Guaidó, G4, María Corina, Leopoldo, derivados, ADEI, COPEI, Chiripero, mucho menos vamos a salir del foso. Quiere decir, en conclusión, que nos falta mucho camino por recorrer y que debemos poner o tener personas que comprendan la economía, que sepan hacia dónde va, que le hablen claro al país y que hagamos un programa global, creíble, sustancial, bien organizado, bien planificado para llegar a un punto en el cual nosotros salgamos de este hoyo. De lo contrario, vamos a estar tomando medidas o haciendo medidas estancas o estancos que no se va a favorecer de manera integral todo lo que es el desarrollo de este país, que bien lo necesita. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están o no están de acuerdo con esta percepción? ¿Cuál es su reflexión? ¿Cuáles sus comentarios al respecto? Déjamelo para seguir analizando y enriqueciendo este tema. Muchas gracias y será hasta la próxima.